Bueno, ¿cómo están patriotas? Bienvenidos a un nuevo video. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un honor estar con ustedes aquí compartiéndoles mucho de este gobierno, mucho de los gobiernos de izquierda y de derecha de Latinoamérica, sobre política, sobre leyes, sobre qué es lo que está pasando en la geopolítica, en el mundo de la política internacional. Hoy vamos a ver, no sé si recuerden una frase que es: dime con quién andas y te diré con quién eres. Hemos visto al presidente Gustavo Petro muy cercano de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, Hugo Chávez cuando estaba vivo, lógicamente, de Nicolás Maduro, de los hermanos Fidel Castro, dictadores, de Alberto Fernández, de Lula da Silva y de Andrés Manuel López Obrador. Hoy no sé si recuerden el video anterior, si no lo han visto los invito a que lo vean, sobre la crisis diplomática desatada por el presidente Gustavo Petro cuando pretendió expulsar los diplomáticos argentinos de Colombia. Ante esto se desató una gran polémica a nivel internacional, muchas personas en contra, muchas personas a favor, se ponía en riesgo la economía nacional de Argentina, la economía nacional de Colombia, se ponía en riesgo unas relaciones diplomáticas que han sido por lo general buenas y resultaba muy curioso porque esta expulsión se daba por unos ataques que por cierto no es nada de mentira lo que dijo el presidente Javier Milei. Dijo que Gustavo Petro era un terrorista que había pertenecido a un grupo guerrillero denominado M-19. Nada de falso en sus palabras, es la realidad. Ahora, sobre esto, el presidente Gustavo Petro, muy indignado, pretendió expulsar a los diplomáticos argentinos de Colombia y poner en riesgo las relaciones buenas que han llevado a Argentina y Colombia durante varios años. Pero no recordaba que el primero en atacar, en generar polémica contra el presidente Javier Milei fue Gustavo Petro. Recordemos cuando justo antes de las elecciones de Argentina, Petro sugirió que votar por Milei era volver a los tiempos de Hitler, volver a los tiempos de Pinochet y volver a los tiempos de Videla, ambos dictadores latinoamericanos sanguinarios, asesinos y terroristas. Y miremos hoy quién salió en defensa de Gustavo Petro. ¿Quién defiende a Gustavo Petro? Como lo dice la frase, dime con quién andas y te diré quién eres. Alberto Fernández salió en defensa de Gustavo Petro. Bueno, pero ¿quién es Alberto Fernández? Se pregunta uno. ¿Será de pronto un político destacado, un diplomático, alguien aclamado por el pueblo argentino? Bueno, pues Alberto Fernández hizo un tuit en el que explícitamente dice esto: lamento y rechazo categóricamente las declaraciones del presidente Javier Milei, quien ha maltratado al presidente de Colombia. Hay que recordar que Gustavo Petro fue el primero que atacó. Mi solidaridad con el presidente del pueblo colombiano. Es absolutamente inadmisible la manera despectiva y descalificadora como el presidente argentino se expresa de presidentes legítimamente elegidos por sus pueblos y que son líderes reconocidos en toda Latinoamérica, dice Alberto Fernández. Miren esto, lo dice como si Javier Milei no fuera un presidente elegido legítimamente, democráticamente, y que además en primera instancia Gustavo Petro lo tildó de nazi, de que Argentina iba a volver a los tiempos de Pinochet y de Videla. Pero miremos esta imagen, se ven aquí muy juntos, muy amigables, se nota que son de un grupo de políticos latinoamericanos que tienen los mismos ideales. Eso lo hizo en respuesta de el comunicado de la Cancillería. Pero ¿quién es Alberto Fernández? Vamos a ver quién es este señor que sale en defensa de Gustavo Petro. Bueno, pues Alberto Fernández es un político argentino que fue presidente de la nación argentina desde el 10 de diciembre del 2019 hasta el 10 de diciembre del 2023. Hasta ahí todo bien. Parece que esta persona que sale en defensa de Gustavo Petro es una persona cuerda. Además de ser una persona cuerda, es una persona que moralmente
tiene la capacidad de salir a defender a otro presidente después de que este presidente inició los ataques contra Javier Milei. Ahora la cosa se pone turbia porque el expresidente argentino Alberto Fernández es un presunto corrupto investigado por múltiples escándalos de corrupción, entre esos uno muy importante de la compra de unos seguros en Argentina que desfalcó la nación argentina por muchos millones de dólares. Miremos esta noticia del país. Dice: un fiscal imputa al dirigente peronista por violación de deberes de funcionario público en un caso de contratación de seguros. Al parecer, mediante omisión, favoreció una firma para que se quedara con un contrato multimillonario en Argentina sobre unos seguros. Y es que entonces esta persona tiene la capacidad moral de venir a defender a Gustavo Petro, primero cuando Gustavo Petro inició los ataques y segundo cuando es un presunto corrupto cuestionado en Argentina, y no solo es cuestionado en Argentina por corrupto, ya lo vamos a ver por qué más. Terminemos con esa noticia. El expresidente quedó este jueves en la mira de la justicia por un escándalo de contrataciones de seguros por organismos públicos durante su gobierno. El fiscal Ramírez González lo imputó por la presunta comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y malversación de fondos. Y este no es el único escándalo de corrupción que ostenta Alberto Fernández. Este señor está implicado en muchos escándalos de corrupción en los cuales está siendo investigado. Ahora miremos esta persona como típico izquierdista, como típico gobernante socialista del nuevo siglo. Miremos la inflación en la que tenía sumida Argentina. Inició el mandato en el 2019 con una inflación del 24,80%. Empezó el incremento de la inflación 47%, 50%, 53%, 94,79%, 211%. Y por último, cuando entregó el mandato a Javier Milei entre septiembre y enero del 2024, 276,22%. Miren ustedes, ahora este señor se cree con la capacidad moral de defender a una persona que es igual que él para el pueblo colombiano, una persona que nos tiene sumidos en corrupción, que nos tiene sumidos en inflación, en desempleo, que el crecimiento de Colombia este año justo anterior fue del 0,6%. Imagínense ustedes, ahora se cree con la capacidad moral de opinar sobre los pueblos de Latinoamérica, sobre la patria colombiana, después de que dejó el pueblo argentino en 276% de inflación. Ahora ustedes pensarán, uno pensaría, no, pero a pesar de la inflación, de pronto el pueblo argentino respalda a este señor y este señor es una voz moral para hablar con capacidad ética y moralista y defender a Gustavo Petro después de que llamó nazi, Videla y Pinochet a Javier Milei. Pero es que miremos que el pueblo argentino, miremos qué opina el pueblo argentino sobre este señor. Aquí está, miremos entonces qué opina el pueblo argentino sobre Alberto Fernández. A ver si es tan cierto que este señor tiene la capacidad moral. Según una encuesta, Alberto Fernández tiene 8% de imagen positiva y más de 70% de imagen negativa. ¿Qué tan nefasto tiene que ser un gobernante para que solo el 8% de la población apruebe su gestión, que tenga una imagen positiva de él? ¿Qué tan nefasto tiene que ser un gobernante para tener hundida a Argentina en 276% de inflación? ¿Qué tan nefasto tiene que ser? Más de 70% de imagen negativa tenía en agosto del 2022 este señor expresidente de Argentina, que hoy se cree con la capacidad moral. Así son los izquierdistas, los socialistas de este nuevo siglo. Descarados, cínicos, igual que el presidente Gustavo Petro, igual que Nicolás Maduro, que se creen con la capacidad moral de hablar en nombre de todo un pueblo, sabiendo que ese pueblo los rechaza,
y los desaprueba con vehemencia, con fortaleza. Miremos esta nota. Dice: el analista político y titular conversó este jueves con CNN Radio en el marco de preocupantes afirmaciones del presidente Alberto Fernández, en la que sostuvo que, bueno, esto no es relevante en realidad. Esto no es relevante en realidad. Lo relevante es que, según el informe de opinión pública del mes de agosto, Alberto Fernández, que supo tener 68% de imagen positiva, como lo hemos visto con diferentes socialistas de este nuevo siglo, es que al principio, como encantan al pueblo, tiene una imagen positiva al principio de sus mandatos, pero cuando el pueblo se da cuenta de lo nefasto que son, su imagen se viene a pique. 68% de imagen positiva empezó este señor, y hoy tiene un solo por ciento del total de 8% de imagen positiva y más de 70% de imagen negativa. ¿Qué tan nefasto tiene que ser? Y ahora se cree con la capacidad moral de hablar en nombre de todo un pueblo argentino. Qué cínicos son los socialistas, qué cínico es Gustavo Petro, qué cínico es Nicolás Maduro y qué cínico es Alberto Fernández. Miren ustedes, hoy dejamos expuestos a los aliados del presidente Gustavo Petro, a Fidel Castro, a hoy los que están vivos de esa dinastía, porque es una dictadura casi que una dinastía. Nicolás Maduro, Alberto Fernández, Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador, que entre otras cosas tiene a México tomado por los grupos criminales. Y así son ellos de cínicos y descarados, que se creen con la moral de hablar y opinar de otros pueblos. Miren ustedes y decidan con quiénes quieren estar. ¿Quieren estar en el grupo de Nicolás Maduro, de Alberto Fernández, de Andrés Manuel López Obrador y de los socialistas de América Latina? ¿O quieren estar del lado de Donald Trump, de Nayib Bukele, de Javier Milei y de los derechistas capitalistas que les encanta el progreso de Latinoamérica, el progreso social, cultural, económico? El pueblo es el que decide, y hoy tenemos la posibilidad de exponer a estos socialistas que se creen con la moral y la ética para opinar sobre diferentes patrias y hablar en nombre de la suya cuando ni siquiera en su país lo quieren. Muchas gracias por ver este video. Aquí siempre estaré informándoles, comentándoles, exponiéndoles los casos de la política nacional e internacional. Muchas gracias, Dios los bendiga y tengan un excelente día.